Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia de las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Benjamín Carrión, a usted, estimadísima escritora Judith Ruiz Selvi, por aceptar esta entrevista en el programa virtual denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Este es un programa de la Casa de la Cultura, de la sección de literatura, que trata de cada 15 días llevar a cabo una entrevista con nuestros poetas, con nuestros narradores, narradoras, novelistas lojanos, nacidos en Loja o en la provincia de Loja, y que se han destacado por su producción. El interés es de que la ciudadanía, la juventud en especial, nuestros profesores, las personas que ejercen cultura, no solo en Loja, sino en el país y a nivel internacional, puedan, el momento que deseen, entrar a las redes de la Casa de la Cultura y observar, ver, escuchar a el poeta, al escritor que crean pertinente. En esta ocasión contamos con su presencia. De mi parte, muy agradecido por aceptar la entrevista para mantener aquí una breve conversación en torno a su producción literaria. Previo a ello, tengo aquí algunos datos suyos. Usted es nacido en Catamayo, en eso somos paisanos porque yo también soy de Catamayo, y sé que usted está radicada ya en Machala por varios años. Veo que dentro de su producción literaria tiene a su haber una novela denominada Sombras de El Salado, escrita en 2016. Renacer de ti, Detrás de la luz, es un conjunto de poemas escritos, publicados en el 2022. Sencillamente Judith, poesía digital 2021. Colección Sencillamente Poetas, El Imperio de las Maravillas. En cambio es una novela breve que ha tenido una mención de honor en el concurso Miguel Río Frío 2022 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Esta novela entiendo que va a ser ya publicada, creo que el 16 de junio de este año. Usted nos contará luego al respecto. Estos son aquí entre muchos otros datos que tengo sobre su vida, sobre su obra, sobre sus triunfos. Bienvenida, Judith, a esta entrevista y empezamos con esta primera inquietud. Siempre es bueno saber cómo así una persona que, pudiendo llevar a cabo cualquier otra actividad, de pronto se dedica a un ámbito tan hermoso de la vida, que es el de escribir en el ámbito literario. Cuéntenos un poco cómo así usted llegó a adentrarse en esta tarea exquisita de la cultura, de la literatura, del arte, de una circunstancia axiológica que de verdad quien escribe le da todo el valor que le es posible. Bienvenida, Judith. Estoy muy agradecida de ustedes por esta invitación. Para mí es un honor, un grandísimo honor, y encantada de compartir con mi gente. Me siento tan orgullosa de ser lojana, de ser catamayense. A donde voy, yo lo digo así con orgullo, soy lojana. Creo que todos llevamos esa chispita de algo de arte. eh, Y en mí floreció eso de escribir. Desde pequeña me llamó mucho la atención los escritores cuando era muy jovencita, muy
casi una niña. Mi padre compraba los rumos de periódicos, de revistas que venían del extranjero, de Estados Unidos, pero era para los tomates, porque mi papá fue agricultor de la su vida. Pero para nosotros eso constituía, con mi hermana mayor, Yolita, constituía nuestra propia biblioteca. Y a escondidas nos robábamos lo mejor de todo lo que había ahí. Y ahí descubrí los poetas. Pero para mí en ese entonces eran mis semidioses inalcanzables. Así yo lo sentía. Yo decía, jamás, ¿cómo será de escribir una frase? Peor un libro. Eso para mí era, como le digo, inalcanzable. Pero estuvo la semillita ahí sembrada. Cuando floreció, cuando me nació ya con esa fuerza, fue motivada por la injusticia, el dolor, la impotencia cuando descubrí común, natural, fue una mala práctica médica. En una hora de lo que se lo ingresó a la clínica, ya lo dieron por muerto. A los 19, a ver, 15 días de eso descubrimos que no fue muerte natural. Ahí me rebelé contra el mundo y dije, no, voy a escribir poesía para gritarle al mundo lo que le habían hecho a mi hijo, pero 8 años después yo descubrí que no hacía nada, no llegaba a ningún lado, más bien yo me estaba muriendo de dolor. Entonces digo, hijito, hasta aquí nomás llegué, ya no te escribiré más, ese es el último poema. Pero mis poemas eran poemas de la edad de piedra, porque jamás yo había estado en una clase de literatura. Yo solo tenía primer año de colegio a duras penas, que lo entré cuando ya estaba casada al colegio Pío Jaramillo Alvarado. Pero ahí el profesor ya descubrió en mí que yo tenía esa semillita de escritora, pero yo en mí no lo descubría. Claro. Y cuando decidí dejar de escribir, fue la mentira más grande de mi vida porque no pude, más bien descubrí que me había enamorado de la poesía. Es ahí entonces que empecé a estudiar. Qué bueno, qué interesante, mire, lo que es esas experiencias tan motivadoras. Por supuesto, siempre cuando uno quiere emprender en algo, hay algo que a uno le impacta, que le conmueve, desde la alegría, desde la felicidad más sentida o desde el dolor, como en su caso lo que acaba de manifestar, pero lo importante es que usted pudo canalizar toda esta circunstancia por una situación superior, porque uno a veces puede ahogarse en el dolor y sucumbir. En su caso, el dolor hizo que sea factible buscar mecanismos que le ayuden a superar estas situaciones tan dolorosas, ¿no? Y claro, usted pudo hacerlo desde la poesía. Y lo bonito, mire, como usted lo confiesa, pues no tiene estudios rigurosos en el ámbito literario y sin embargo el mejor estudio que uno puede tener en la vida es ese encuentro, esa entrega personal, esa voluntad, esa disciplina especial que uno ciertamente le motiva, entre otros elementos, para decir, enfrento este reto y usted lo ha hecho muy bien. Qué importante Sí, que haya entré estado ahí. allá en Machala al colegio 9 de octubre al nocturno, porque yo de día trabajaba. Además de ser publicista, bueno, fui graduada de enfermera, pero luego con los niños yo no quería dejarlos solos, entonces empecé a trabajar con mi esposo en la publicidad. Luego me abrí porque ya quise ser independiente, tener mi propio dinero.
como yo había aprendido la costura, que mi papá me decía, ¿para qué dar estudio a mujeres? Decía, no, aprende la costura, eso te va a servir más. Fui casi obligada a aprender la costura, pero fue un gran acierto porque pude dar educación a mis hijos, los tuve, nunca les faltó nada, claro, no teníamos riquezas, pero teníamos un entorno muy cómodo. Estudiaron, son profesionales mis hijos, y digo, no, fue un acierto haber sido modista, haber tenido bien vestidos a mis hijos y tener una vida, criarlos, compartir en esencia el crecimiento de ellos, que eso es lo que más me agradó, haber trabajado como modista en la casa. Que bueno, claro, la literatura sobre todo uno la asume, yo diría, de manera paralela, porque primero, pues por supuesto, ¿no es cierto?, hay que trabajar Es que para así poder es. vivir y luego dedicarse a lo que en efecto a uno le gusta, como en este caso, en el suyo, pues la composición literaria. ¿Qué es lo que usted más, en dónde disfruta más, escribiendo poesía o escribiendo novela? ¿O en ambos asuntos disfruta por igual? El colegio, en el segundo año de colegio en Machala, no llenaba mi expectativa. Yo lo que quería era aprender. Incluso me tocó un ancianito, un viejito que iba a leer periódico y no nos enseñaba. Y yo tenía hambre de aprender, tenía esa necesidad de aprender. Entonces me rebelé y yo le reclamé, yo le digo, yo vengo a estudiar, enséñeme por lo menos las reglas ortográficas. Pero el viejito no tenía, me imagino que ya estaba cansado de su profesión porque Claro. ya debía haberse jubilado, era muy maduro el señor. Eh, Entonces dije, no, esto no me va a enseñar nada aquí. Me fui a la universidad y pedí de favor así que me dejen ir como oyente, que lo único que me interesaba era aprender a escribir poesía, no me interesaba títulos. ujú, Y claro, claro. estuve tres años como oyente en la universidad. Fue una escuela muy buena para mí. Tuve maestros maravillosos. Luis Salinas, un lojano que me Es amigo mío, Luis Salinas, qué enseñó bien, qué muchísimo. bien. Héctor Sí, Martínez y Jorge Prosa. ya, Luis Salinas es un Bueno, buen poeta lojano que sé que está mis tres radicado primeros en maestros. Machala. ¿Qué es en el ámbito poético? ¿Qué es cómo usted hace sus creaciones? ¿Nos puede contar un poco cómo se concentra, cómo busca el tema, a qué hora lo escribe, lo hace de una sola o está permanentemente pensando cómo escribir? Cuéntenos un poco esa No, vida al personal. principio, como no tenía tiempo, era, mi trabajo era de 3, 4 de la mañana, 10 de la noche. Entonces, mientras yo cosía, estaba cantando, tatareando. Ujú. Así yo creaba mis poesías mediante la música. Después, con el tiempo ya pude ingresar a talleres más profundos y me fui preparando también en la casa porque, como le digo, desgraciadamente tuve un esposo que él me cerraba la puerta, me quitaba los libros, me quemaba mis escritos. Bueno, entonces yo renuncié a la televisión. Hace muchos años renuncié a la televisión, no veía novelas, no veía noticias, y ese tiempo en la noche lo dedicaba a estudiar. Me autoeduqué y sigo preparándome. En la pandemia tuve los maestros más que me dieron luces para adentrar la poesía. Tuve un maestro peruano, una mexicana, ahora estoy con una maestra de Irlanda he aprendido muchísimo con ella. Para mí ha sido una puerta abierta al mundo estar con esta maestra de Irlanda.
Ada Claro, Noemi Zagaglia se llama ella. claro, no hay cosa más linda que la autoeducación, porque cuando uno habla de autoeducación es Sí, porque uno y quiere hacerlo, ¿no? Y eso es lo interesante, y eso creo que a usted le ha permitido, en efecto, llegar a tener un sí. conocimiento por propia voluntad, como debe ser, y eso es lo que uno lo motiva para entregarse ya, en este caso, a la tarea de la escritura. ¿Cómo hizo usted? ¿Cuál fue su primer poemario que publicó? Según, según yo escribía y guardaba, y yo no creía jamás que yo podía publicar un libro, ni me atrevía porque decía que mis poemas eran de la edad de piedra y que no iban a trascender. Pero cuando fui invitada al Perú al Festival Mundial de Ecopoesía, que es, van participantes de muchos países de Europa, Latinoamérica, incluso Japón, Filipinas, todos esos países. Cuando ya había terminado, eran 5 días, ya había terminado el evento, estaba sentada con una escritora de México, Margarita Centeno, que es una gran mujer, escribe muy hermoso. Ella me dice, Judy, para mí tú eres la ganadora, pero no era concurso, era un festival. Dice, tus poemas, ¿cómo han llegado al público? Y estaba ahí la de Chile, Vilma Borch, que era la presidenta, actualmente todavía, la presidenta honoraria de UNIVA, Unión Mundial de Poetas por la Vida. Dice, sí, Judy, con esa voz tan dulce que tienes, ¿cómo ha llegado tu poesía? Y de regreso al Ecuador desde Perú, todo el viaje me sonaron esas palabras. Digo, mi poesía entonces sí, tiene valor. Recién ahí, esas palabras me motivaron para hacer mi primer poemario, pero por cosas de la vida, desde en el mercado, así en la radio, escucho que, que el Ministerio de Cultura estaba llamando para escritores para editar, que sean obras inéditas. Así es que yo fui con mi poemario, pero mi poemario yo lo había trabajado ya un mes a raíz de lo que llegué de Perú, ya concentrada un mes a, a elevar un poquito más el nivel literario del poemario. Cuando fui allí para editarlo, me dice la señora, no, dice poemas, tenemos tantos poemarios, no queremos poemas. Le digo, tengo una novela, pero solo borrador, eran Sombras del Salado. Le digo, pero está verde, le digo, para terminarla. Dice, verá, la vamos a dejar a usted para el último, pero nosotros queremos una novela. Fue el incentivo, esta mujer fue como un ángel en mi camino. Y esa novela la había investigado, 13 años, tenía 3 cuadernos, los borradores y 2 cartones de libros que me había recolectado mi ñaya durante 13 años. Todo lo que salía de Catamaya, los libros. Pero los tenía en borradores, así, a la mano. Y ella dice, la esperamos y usted váyanos trayendo los avances poco a poco. Y así empecé a escribir poco a poco. Mis hijos me enseñaron la computación. Yo estaba operada, gracias, mira, las cosas malas no son siempre malas. Paré yo de mi trabajo, qué sé yo, como ama de casa, como esposa, como modista, porque tenía una cirugía, era la tercera cirugía en mi mano. Y el doctor dijo, su única solución es inmovilizar su mano 3 meses, con un platino aquí inmóvil con la mano. Entonces era chulla dedo así mis hijos me enseñaron la computadora, chulla dedo, escribí los borradores de Sombra del Salado y iba llevando, cada mes iba llevando los avances. Era una carrera contra el tiempo, pero como yo no tenía que servir a nadie, nadie me pedía nada porque estaba enferma. Entonces aproveché, digo, por eso digo, las cosas malas nos tienen dentro algo tan grande para nosotros. Qué bueno, mire, qué maravilla lo que usted nos comenta, ¿no? Y esto sirve para,
nuestros distinguidos amigos oyentes y que pueden estar interesados en escribir y en leer, escucharle, de verdad que nos satisface, estimada Judith. ¿Tiene tal vez ahí a mano un poema que nos lea? No sé si tenga ahí a mano. Claro que sí. Yo estaba leyendo por aquí. Cuando empezó ya el confinamiento, nació mi último sobrino y solo vi la foto porque como ya era la pandemia no había cómo acercarse ni visitar ni nada. Y yo digo, como que quisiera darle, qué sé yo, abrazarlo, besarlo, porque era un niño precioso. Esa impotencia salió esto, mis besos. Vea, por favor, Mis besos quedados en invernal quietud, en el milagro del amanecer, cautivos al filo de un suspiro tras una cuarentena de miedos. Mis besos tienen la dulzura, la melodía de un ángel dormido, caricia de sonidos al fondo del río, alígera brisa bordada de aromas y la humedad del temprano rocío. Mágicos besos conjugan la ternura del amor cuando alivian cada golpe del travieso niño que mira y sonríe al sentir una dulce caricia que sanó su dolor. Mis besos de violetas y jazmines perfuman con sagrada tibieza que apacigua la necia tempestad de tus enojos. Mis besos son frágiles mariposas que extasiadas vuelven al sagrado néctar de tus labios. Qué bueno, qué buena voz en verdad y qué buenos versos que nos llenan y nos llegan al alma. Y si hubiera tiempo nos pasaríamos aquí leyendo su poesía para que sea escuchada por quienes nos siguen en este programa La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Judith, pasemos al ámbito de la novela. Usted el año anterior presentó un manuscrito con el nombre de El Imperio de las Maravillas, creo que es, ¿no es cierto? No sé si estoy equivocado en cuanto a esta novela que adquirió una mención de honor en el concurso que año tras año lleva a cabo la Casa de la Cultura. Me refiero pues al concurso Miguel Riofrío. Háblenos un poco de esta novela, qué contiene, cómo la trabajó, cuál es lo sustancial, la trama, y háblenos por favor sobre esta novela. Jamás se me hubiera ocurrido escribir una novela así, pero siempre hay, yo digo siempre, Dios me pone un ángel en el camino y la motivación exacta para hacer cada libro que he hecho, porque tengo 2 poemarios y 2 novelas, bueno, 3 poemarios. El documentalista lojano del Ministerio de Cultura, el señor Torres, me dice en Machala, en la Casa de la Cultura del Oro, me dice Judith, yo le contaba que Sombras del Salado, que tengo aquí el libro, Sombras del Salado, se iba a hacer el documental, teníamos ya todos los trajes, los personajes, los sitios, las casas para hacer, incluso Sombras en esta novela Salado, está el... Perdone, Sombras del Salado, ¿en dónde la publicó? La publicó en la Casa de Loja, se la publicó en la Casa de Loja con Paladines. Él fue el que leyó la primera parte y en 6 meses de lo que la llevé, que sin conocer a nadie, porque no conocía a nadie en la Casa de la Cultura. Y él descubrió que esa novela no había obras así tan
profundas que rescaten la cultura afro del sur ecuatoriano. Entonces, 6 meses estuvo publicada. Qué bueno. Ya, entonces este señor, y no se hizo el documental por falta de $3,000, el resto teníamos todo. No hubo quien apoye y se quedó ahí. Y él me dice, yo te hago el documental, pero por cosas de la vida no sé qué pasó, no sé cómo, pero el hecho yo le conté en breves rasgos algo de mi vida. Y me pone el dedo así en el hombro, me dice, Judith, yo no te hago ese documental a las sombras del salado, yo te hago el documental de tu vida. Escribe para el documental. Y en la pandemia me acordé de esas palabras y yo estaba como un diablo embotellado ahí encerrada, yo vivo solita y no sabía qué hacer. Se me vienen esas palabras y esa fue la motivación, digo, voy a escribir. Pero no fue documental, fue un año que no salí ni a la esquina. Mis hijos me cuidaban mucho, todo lo tuve en la casa, todo me llevaban ellos, entonces no tenía necesidad de salir. En ese año escribí, pero llegué a 300 páginas, estaba lejísimo de hacer un documental. Y yo digo, no importa, tal vez jamás en la vida se haga un documental de mi vida, pero fue la motivación. Y después vi el concurso de Miguel Río Frío, así es que había otro reto más, reducir, a sacar el extracto de lo que había escrito para poder participar. Y así nació El Imperio de las Maravillas. Claro, es una novela breve, entiendo que no es más de unas 100 páginas la escritura de esta Sí, novela. ¿Cómo está constituida la trama de esta novela? eh, la trama está prácticamente es mi vida, desde la niña de lo que yo tengo uso de razón. Es la lucha, cómo yo hice, cómo me abrí paso para conquistar, para llegar a cumplir mis sueños, mis anhelos de ser escritora. Yo decía entre mí cuando descubrí que Benjamín Carrión se casaba en Catamayo Claro, con la hija del hacendado de la hacienda pues, El Salado. sí. Y yo no tuve pereza, porque ya estaba escrita cuando yo descubrí, me regalaron un librito de esta que se casaba Benjamín en Catamayo. Yo digo, boom, esa es una bomba para mí, entonces no podía dejar jamás eso aparte. Entonces volví al principio, reestructuré todito la novela, pero y al mismo tiempo era un reto porque yo decía, Loja es la cuna de la cultura ecuatoriana, están los grandes escritores. Y yo estaba todavía guaguita en lo que es letra, estaba tiernita. Pero en mi mente era, no, yo tengo que superar, tengo que subirle el nivel literario. Si no puedo superarlos, por lo menos estar al nivel. Yo decía entre mí mi locura de escritora. Y le puse mi alma. No sé qué tiempo, pero fue 1 o 2 meses que volví a trabajarla nuevamente. Inserté el matrimonio para que lleve la misma hilación. Y nació esa novela que resultó ser la primera obra del país, así lo dijo Camilo Restrepo, el director anterior de la Casa de la Cultura Matriz de Quito, que es la primera novela del país en ese género de rescatar esa cultura del sur Qué, ecuatoriano. qué bueno, sé que se la va a publicar, no sé si a través de la Casa de la Cultura o a través de la editorial SP, que aquí en Loja está La trabajando muy editorial, bien. el Imperio de las Maravillas, se la publicó, ya está publicada en la editorial SP SK. o SK creo que es del Me han señor, apoyado muchísimo escritores lojanos que recién ahora por la novela los he conocido porque yo ya no vivo aquí, son 42 años que no vivo aquí en Loja, sino en Machala. Entonces para mí la gente era todos desconocidos, claro. pero esta novela me está abriendo las puertas, estoy conociendo personas como usted que también la conocí el día viernes
en el municipio de Catamayo. Lo conocí también a Luz, excelente persona que me ha ayudado muchísimo. Él, yo le digo, es mi ángel mayor que Dios ha puesto en mi camino. Stalin, también de la Pasiche, sí. editorial. Sí, sí, el licenciado Stalin Pasiche, él es un gran promotor cultural, es dueño de una editorial y él pues hace todo lo posible para que la literatura lojana se publique y lo que es más, pues se la pueda tener lista para el público, ¿no? Él trabaja en eso y creo que es a través de él, ¿no es cierto?, que se va a llevar a cabo la presentación Sí, de esta sí, novela. la Cuéntenos un presentación. poco cuándo se va a llevar a cabo, en qué lugar va a ser la presentación de su novela. Sí, el día 16, viernes, 6:30 de la tarde, en el Banco Central, donde fue el Banco Central del Ecuador, va a ser la presentación, así es que quedan cordialmente invitados. Con todo gusto, Habrán escritores como Carlos Carrión, que Carreón. Ujú. también nos va a acompañar. Ahí estaremos, qué bien, porque se trata de un trabajo, tal como usted lo comenta, con toda esa experiencia de vida que luego pues se entiende que un trabajo de esta naturaleza es un trabajo exquisito. La experiencia desde la ficción hace factible que la realidad que uno la vive pues sea mucho más entendida, más considerada en el ámbito existencial, ¿no? Bien por usted. Y para concluir esta entrevista, quisiéramos que nos comente Eh, si usted tiene algún otro proyecto que está llevando a cabo dentro del campo de la novela o del relato o de la poesía. ¿Qué es lo que está ya sí, preparando? tengo algunos proyectos que ya están iniciados. Yo en el 2021 fui nominada embajadora por la paz desde Lima, desde la Fiscalía de Lima, una abogada me nominó, que ella también es escritora, es promotora cultural, Lidia Vázquez Ruiz. Y el año completo, el año pasado, justamente la última semana del año, me llegó ya el título de embajadora por la paz. Así es que ellos me pidieron que escriba un libro sobre las vivencias que yo tengo, qué sé yo, por esas cosas de la vida me transformé cuando mis hijos estaban pequeñitos. Había ya en Machala, en el suburbio, un salvajismo para criar a los hijos. El castigo severo, pero castigos brutales. Y no sé, yo me gané el aprecio, el cariño de la gente, el respeto, con mi sencillez, con mi dulzura. Yo siempre soy una persona amable. Y los niños iban corriendo, vecina, lo están matando a mi hermano. Yo iba a abrir las puertas, entraba, los defendía a los niños. Y sin estar insultando nada, yo les hacía que eso no es el camino, que hay otras formas de educar con el amor, la ternura, la paciencia, pero no la violencia física, porque eso atrae más violencia, más rebeldía. Eso yo creo y sostengo, yo los crié a mis hijos. Amor, ternura y paciencia fueron las 3 reglas que tuve en mi casa. Me transformé en defensora de las esposas. Igual los niños, no sé qué veían en mí, iban a golpear la puerta, vecina, mi papá la está matando a mi mamá. Y muchas veces abrí puertas, entré a sus casas y jamás me mandaron votando, jamás me alzaron la voz, me faltaron el respeto. Más bien al otro día iban, vecina, discúlpeme, sabe que esto pasó, es que los tragos. Bueno, y esas cosas eh, me llevaron más allá a trabajar silenciosamente por salvar vidas. Qué bueno. Pero yo creo que yo no soy nadie, yo soy una persona humilde. Pero Dios me utilizó como instrumento para llegar a esas personas y se salvó muchas vidas.
Qué bueno, mire, desde su vidas humildad. que, qué sé yo, una mamá desesperada quería abortar a su hijo, esas cosas, así. Qué interesante lo que usted nos está comentando, qué bien. Entonces, ese libro ya lo estoy comenzando, a pedido de la embajada, es desde Francia, Qué bien, estimada Judith, para nuestra distinguida y audiencia. el otro proyecto que ya está en camino, estoy escribiendo una saga este sería el primero, estoy escribiendo el segundo libro que ya voy por la mitad. Qué Sigo bueno, enamorada de las letras, así es que no puedo parar. Poco a qué poco, soy bien, lenta, qué pero bien. constante. De mi parte, en verdad le deseo todos los parabienes para que siga usted produciendo. Usted tiene madera para escribir sus experiencias, su manera de ser. En fin, hacen factible que usted continúe trabajando. Mi felicitación desde este programa, la literatura lojana en la voz de sus autores. Y sus palabras finales para este programa y por ende para la Casa de la Cultura y para la distinguida audiencia pues que nos está viendo, que nos está escuchando. En primer lugar, quiero felicitarlos por este programa que impulsen, que hagan conocer las letras lojanas. A veces yo siento que estamos huérfanos, no tenemos apoyo, no hay esa chispa, más bien vamos cuando se golpea la puerta, no hay presupuesto, no hay presupuesto, esa es la palabra, no hay presupuesto, pero tampoco hay voluntad de ayudarnos, porque cuando hay voluntad se mueven montañas. Así es. Así es. Entonces, fuera bueno las autoridades que están al frente de la cultura que nos brinden un poco más de apoyo. Nosotros escribimos, pero qué difícil que se nos hace publicar un libro, qué difícil que se nos hace eh, hacer la publicidad de nuestras obras, porque no sentimos ese apoyo, al menos yo no. Yo sola me estoy moviendo. Ahora es primera vez que la editorial, y gracias a Luis Salvador, Luis que ha Salvador sido Jaramillo. mi ángel mayor, que le estoy tan agradecida, más de eso, con las pocas veces que he conversado, para mí ha sido un maestro, me ha enseñado mucho. He aprendido porque yo aprendo de las personas. Eso es Claro. mi escuela, la vida es mi escuela. Qué, qué bien, Judith. Muchísimas gracias por su atención, por esta entrevista y a nuestra audiencia que nos ha estado siguiendo pues a través de las redes sociales. Hemos conversado con la poeta y novelista Judith Ruiz. Ella es de Catamayo, pues de nuestra querida provincia de Loja. Hoy está radicada, bueno, ya por mucho tiempo en Machala, pero su corazón es de auténtica lojanidad. Muchísimas gracias a usted, Judith. Que Dios le siga bendiciendo en su trabajo. Usted tiene mucho que seguir haciendo. Nos damos cuenta de aquello y qué bien por la cultura de Loja, por la cultura del Ecuador, por la cultura de la familia. Muchas gracias. Será Muchísimas hasta una gracias a próxima usted y oportunidad. a los oyentes. Gracias por su tiempo y que todo sea por Loja, por el país. Así es. Muchísimas gracias.